Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si es la primera vez que estás en un vídeo mío, solamente decirte que soy Andrea Ferrandis, soy dietista nutricionista especializada en deportes de resistencia. Llevo desde 2012 asesorando a este tipo de deportistas. Utilizo mi canal de YouTube para hablar de alimentación y rendimiento deportivo, pero además he decidido analizar ciertas marcas de suplementación y diferentes suplementos que nos pueden ayudar o no como deportistas de resistencia a mantener nuestra salud y nuestro rendimiento. Hoy voy a hablar de recuperadores. Ya he hablado varias veces en el canal de esto, he analizado varias marcas y también en un capítulo del curso de alimentación en maratón hablé específicamente sobre recuperación. Así que hoy utilizo este vídeo para darte tres marcas que sí que recomiendo y el por qué para utilizar como recuperador. Antes que nada y antes de entrar de lleno, quiero diferenciar los tres tipos de bebidas deportivas que utilizamos en deportes de resistencia. Son las bebidas hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Las hipotónicas son bebidas de una menor concentración, alrededor del 5%, que utilizamos previamente a la actividad y su objetivo principal es hidratarnos. Las bebidas isotónicas tienen una concentración alrededor del 8% y su objetivo principal es hidratarnos durante la actividad. Y las bebidas hipertónicas, o conocidas coloquialmente como recuperadores o recoveries, que hoy es de las que voy a hablar, son bebidas que utilizamos después de los entrenamientos con el objetivo de rehidratarnos, pero sobre todo con el objetivo de recuperar y sobre todo de recuperar nuestras reservas de glucógeno que han sido disminuidas durante el entrenamiento de resistencia. Pero estas bebidas tienen que cumplir una serie de características y la evidencia científica es bastante clara al respecto. En deportes de resistencia debemos de consumir bebidas que contengan hidrato de carbono junto con proteína. El ratio debe de ser aproximadamente 3:1. Aproximadamente, es muy difícil que sea totalmente exacto este ratio. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada 3 gramos de hidrato de carbono debe de tener 1 de proteína. La cantidad total de producto va a depender de nuestro peso. Por ello, te dejo aquí en la descripción del vídeo una calculadora de cómo calcular en función de tu peso qué cantidad de recuperador debes de utilizar y mantener la concentración del 10% aproximadamente de esta bebida. Dicho esto, estas bebidas además deben de contener sal. ¿Por qué? Porque durante este tipo de actividades sudamos y va a depender de nuestra tasa de sudoración añadir mayor o menor cantidad de sal. Pero además, los hidratos de carbono de estas bebidas deben de ser maltodextrina y fructosa. ¿Por qué? Porque se ha visto que tenemos mayor capacidad de utilizar este hidrato de carbono, de oxidación, y además dan menores problemas gástricos en comparación con otros tipos de hidrato de carbono. El tipo de proteína ya sabemos que hemos hablado muchísimo en el canal sobre esto, es una proteína whey. Esta sería la mejor opción, pero en caso de ser vegano o vegetariano utilizaríamos una proteína vegetal. Confirmado todo esto, voy a enseñaros tres marcas, ¿vale? Bueno, antes os quiero decir una cosa. La cantidad de hidrato de carbono que debemos de utilizar, además post-entrenamiento, debe ser entre 1 y 1,2 gramos por kilo de peso y de proteína entre 0,2 y 0,4 gramos por kilo de peso. Esto también es difícil de calcular, por eso utilizo la calculadora, ¿vale? Que la dejo en la descripción por si quieres descargártela. Dicho esto, vamos a ver las tres marcas de recuperadores que pueden ser una buena opción para utilizar después de tus entrenamientos. Así que vamos al lío. Vale, aquí os hablo de la primera opción, que es la marca Endurance. Ya hablé hace unas semanas de esta marca, de sus geles deportivos, y la verdad que son muchos deportistas los que están incluyendo su suplementación con esta marca porque está siendo bastante económica y cumple con las características. Importante, el ratio exactamente no es un 3:1, pero sí que el listado de ingredientes es bastante bueno. Esta marca utiliza aislado de proteína de suero, maltodextrina y fructosa, lo cual es bastante difícil encontrar recuperadores que utilicen estos, ¿vale? Entonces yo lo consideraría más o menos una buena opción. ¿Es la opción perfecta? No, no es la opción perfecta porque el ratio que utiliza no es el perfecto, pero está bastante bien, contiene un buen contenido de sal y el tipo de proteína es una buena opción. La segunda marca, me habéis oído hablar muchas veces de ella aquí en el canal de YouTube, he hecho comparación de este recuperador con otras marcas, etcétera. Y muchos que ya me conocéis y que estáis viendo mis vídeos ya sabéis que lo considero una buena opción. Un poco cara, sí,
pero en cuanto a composición yo diría que una de las mejores del mercado. ¿Por qué? Porque cumple con todo lo que yo he comentado. Es decir, un ratio 3:1, es decir, de hidrato de carbono y proteína, además el tipo de hidrato de carbono, maltodextrina y fructosa, además contiene una proteína whey. Y por último, en su paquete, que es algo bastante importante, clasifica la cantidad, es decir, la dosis en función del peso. Por lo tanto, no os haría falta mi calculadora si compráis este recuperador, ¿vale? Y por último, la última marca que recomiendo es la marca Infisport, ¿vale? En este caso solamente su recuperador 3:1, ¿vale? Que es el Complex 3:1. Aquí, como podéis ver, contiene maltodextrina, contiene fructosa y contiene la proteína de la leche, ¿vale? O aislado de proteína, una Isolac, ¿vale? Por lo tanto, lo considero muy buena opción. Además, el contenido de sal es bastante bueno. Importante que la dosis no es cumplir esta, sino que es cumplir en función de tu peso, ¿vale? Esto es muy importante. Y su ratio entra también dentro del 3:1, por lo tanto también lo considero muy buena opción la opción de Infisport. Os voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces a los 3 productos, ya es tu elección, si comprarlo, si no comprarlo, etc. Por último, quiero hacer unas pequeñas conclusiones que para mí es lo más importante a la hora de elegir el recuperador que vamos a utilizar para después de nuestros entrenamientos. Así que voy con las conclusiones. Bien, ya sabéis al respecto mi opinión más o menos de si utilizamos un recuperador, cómo debemos de elegirlo. Pero para mí hay una cosa muchísimo más importante, que es si realmente debemos utilizar un recuperador o no. Se tiene que cumplir una serie de características. En mi opinión, debemos utilizar alimentación natural para recuperar, pero en el caso de que no podamos, por logística de nuestro día a día, etc., utilizar un hipertónico o recovery, una de estas 3 marcas, por ejemplo, sería una buena opción. O, por ejemplo, en caso de doblar entrenamiento, es decir, vamos a entrenar en menos de 12 horas, a volver a entrenar en menos de 12 horas sería una buena opción para recuperar lo antes posible. O en pruebas muy exigentes, por ejemplo, una tirada larga, salida a la montaña de 3-4 horas, salida de bici de 5-6 horas, serían opciones o razones para tomar este recuperador. Pero si podemos priorizar nuestra alimentación, va a ser siempre mejor que utilizar un recovery, siempre y cuando la alimentación sea correcta, rica en hidrato de carbono junto con proteína. Y más o menos si cumpliéramos con el ratio que he comentado, muchísimo mejor. Bueno, dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo, dale al like, suscríbete a mi canal y cada martes en mi newsletter publico información sobre alimentación en deportes de resistencia. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo a todos. Chao, chao.